Perth, Australia Occidental, enero de 2007. Una ciudad remota, casi un borde del mapa, donde el océano y el desierto se reparten en el horizonte y la vida transcurre lejos de los centros donde supuestamente ocurren las cosas importantes. Ahí, en la sala de una casa común, una joven de 19 años se sienta frente a una computadora vieja que hace más ruido que promesas. Su nombre es Melanie Perkins, y aunque todavía no lo sabe, está a punto de iniciar una travesía que pondrá a prueba su paciencia, su fe y su capacidad de sostener una visión cuando el mundo entero parece decidido a ignorarla. Mientras enseña diseño a sus alumnos, observa cómo se enredan en programas que parecen escritos en un idioma hostil, herramientas tan complejas que convierten la creatividad en un privilegio reservado para unos cuantos. Y entonces, en medio de esa frustración compartida, surge una pregunta que no la abandonará jamás. ¿Por qué crear tiene que ser tan complicado? Esa pregunta, que podría haber quedado en una queja pasajera, se convierte en el primer acto de pensar en grande. No imaginar una solución para un salón de clases, sino para el mundo entero. Y detrás de esa visión nace algo aún más poderoso, su para qué. No quería hacer una empresa, quería abrir una puerta, no quería competir con gigantes, quería derribar la idea misma de que el diseño era un club privado. En ese instante, en una de las ciudades más aisladas del planeta, nace una rebelión silenciosa: democratizar la belleza. No era un pitch, no era un plan de negocios, era una declaración íntima de guerra contra la exclusividad del talento. Y aunque Melanie no lo sabía, ese gesto silencioso sería el primer latido de una revolución que transformaría la comunicación humana. Una revolución que no comenzó en una oficina elegante, sino en la mente de una joven que se atrevió a creer que el futuro del diseño debería de pertenecer a todos. Pero toda visión que aspira a convertirse en destino debe de atravesar su propio desierto. Melanie viaja a San Francisco con una presentación, una esperanza y una terquedad que aún no ha aprendido a nombrar. Lo que encuentra es un eco repetido, casi ritual, que se convierte en una letanía desgastante. No nos interesa. Están demasiado lejos. Cada reunión es una puerta que se cierra con suavidad, pero con la contundencia de un portazo emocional. Cada rechazo es un golpe al estómago, una grieta en la confianza, un recordatorio de que el mundo no se rinde fácilmente ante las ideas que nacen lejos del epicentro de innovación. Años después, Melanie recordaría ese periodo con honestidad que desarma. Había días en los que salía de una reunión, me sentaba en una banqueta y lloraba. Me preguntaba si estaba loca, pero en esa vulnerabilidad se escondía su mayor fortaleza, su para qué. Ese propósito profundo, hacer que cualquier persona, en cualquier lugar, pudiera crear sin miedo, era lo único que no se quebraba. Y ese para qué la obligaba a pensar en grande, incluso cuando la realidad la empujaba a encogerse. Sin saberlo, estaba practicando la filosofía de Wallace Wattles. No puedes fallar si haces cada acto de manera eficiente. Si no conseguía inversión, conseguía claridad. Si no conseguía un sí, conseguía una lección. Cada rechazo era una clase magistral gratuita sobre lo que le faltaba aprender. Joseph Classon lo había advertido sin anestesia. La oportunidad es una diosa arrogante que no pierde el tiempo con los que no están preparados. Melanie decidió prepararse, decidió que cada no sería un escalón, no un muro, y se impuso una regla que parecía simple, pero que exigía una disciplina feroz. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero nunca cambies la meta. Esa meta, tu para qué,
era demasiado grande para abandonarla, y pensar en grande se convirtió en su única forma de sobrevivir al desierto. La audacia de Melanie alcanzó territorios que rozan lo improbable. Aprendió kitesurf solo para poder acercarse a un inversionista en una playa. Un acto que podría parecer exagerado, incluso absurdo, si no fuera porque en esos 5 minutos de conversación se jugaba la posibilidad de que su visión encontrara finalmente un oído dispuesto a escuchar. Eso no es insistencia, eso es convicción en estado puro. La certeza íntima de que el mundo necesita algo que aún no sabe pedir. Bob Proctor lo había dicho con claridad. Si lo ves en tu mente, lo tendrás en tu mano. Melanie ya sostenía Canva en su mano cuando aún el mundo no sabía pronunciar su nombre. Y aquí aparece de nuevo la fuerza de pensar en grande. Ella no imaginaba una herramienta para diseñadores, imaginaba una herramienta para la humanidad. No imaginaba un producto, imaginaba un puente. Y ese puente tenía un propósito tan claro, tan visceral, que se convirtió en su combustible cuando las fuerzas flaqueaban. Ella no buscaba comodidad, buscaba propósito y entendía la sentencia de JP Morgan. El primer paso para llegar a cualquier parte es decidir que no vas a quedarte donde estás. Perth era su origen, no su límite. La duda la visitaba, pero nunca se quedaba, porque dentro de ella ardía una certeza que no necesitaba aplauso. El mundo necesitaba esta herramienta, aunque todavía no lo supiera. Charles Haanel lo había formulado con precisión. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Por dentro, Melanie ya era la arquitecta de un imperio de diseño. Por fuera, solo faltaba que la realidad la alcanzara. Y cuando finalmente llegó el primer sí, no fue un milagro. Fue la consecuencia natural de años de resistencia emocional, de aprendizaje constante y de una fe que no se quebró ni en los días más oscuros. Hoy, Canva no es solo una empresa, es un lenguaje visual. Una puerta abierta para millones de personas que antes se sentían excluidas del mundo del diseño. Pero el verdadero legado de Melanie Perkins no se mide en valoraciones ni en rondas de inversión, se mide en templanza, en la capacidad de sostener una visión cuando el mundo entero parece decidido a negarla. Y aquí, en este punto, sus dos grandes fuerzas, pensar en grande y tener un para qué, se revelan como los pilares de su historia. Pensar en grande le permitió imaginar un futuro que nadie más veía. Su para qué le permitió resistir cuando ese futuro parecía imposible. Séneca lo había dicho con una lucidez que atraviesa los siglos. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Melanie se atrevió. Se atrevió cuando no tenía recursos, se atrevió cuando no tenía validación, se atrevió cuando la lógica decía que no tenía sentido seguir. Encarnó la constancia, esa perseverancia antigua que no se doblega ante la incertidumbre. Y Epicteto, como si hubiera escrito para ella, dejó una frase que resume su travesía. No pretendas que los sucesos ocurran como quieres. Quiere los sucesos tal como ocurren y tu vida fluirá tranquila. Melanie quiso sus rechazos, los aceptó, los transformó y los convirtió en materia prima de su victoria. Que su victoria te recuerde esto: pensar en grande no es un lujo, es una responsabilidad, y el para qué no es un eslogan, es un ancla que te sostiene cuando el mundo se vuelve tormenta. No necesitas tener el plan perfecto. Necesitas tener una meta tan clara, tan viva, que puedas cambiar 1000 veces el camino, sin perderla de vista. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero nunca cambies la meta, porque los no son muros, son información, son escalones, son parte del viaje. Y cuando tu para qué es más fuerte que el rechazo, el mundo termina alcanzando la visión que tú ya sostenías por dentro. Soy Gabriela García, esto es Renace, y hoy te invito a hacer lo mismo. No esperes a tenerlo todo resuelto. Da el primer paso, porque el camino
siempre se revela caminando. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo episodio de Renace. Si este episodio resonó contigo, te invito a escuchar los anteriores. Cada uno es una semilla distinta en este jardín de transformación. Y si quieres seguir caminando con nosotros, no olvides darle clic a la manita, suscribirte al canal, tocar la campanita, dejar tus comentarios y compartirlo. Así te integras a la comunidad de Renace, donde cada palabra es un ritual y cada escucha una posibilidad de renacer. Hasta pronto y sigue pensando en grande.